días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 28 de septiembre de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también se envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó la semana pasada, donde acciones internacionales cerraron con comportamiento mixto. Tecnológicas retrocedieron en medio de expectativa por ascenso de tasas de la Fed. Recordemos que Janet Yellen lanzó algunos comentarios sobre vamos a tener ascenso de tasas antes de terminar el año y esto generó algo de nerviosismo e indecisión en los inversionistas que se mantienen todavía cautos esperando tanto lo que va a pasar con la Reserva Federal como el panorama de crecimiento de la economía china. Hoy amanecemos con algo de nerviosismo en medio de ausentes fundamentales, pero recuerdan que todavía China sigue bajo desaceleración y tenemos la frase, las personas no dejan de bailar hasta que la música no pare, así que hasta que China no muestre algunas señales de mejora, posiblemente algunos, la mayoría de inversionistas sigan bajo esa presión. Así que comportamiento mixto para el viernes y acciones locales retrocedieron en medio de expectativa por decisión de tasas del Banco de la República, el cual incrementó su tasa de intervención en 25 puntos básicos, llevándola a 4,75. Ya hablaremos de lo que implica para el mercado local este movimiento. Bueno, vamos con datos económicos del día de ayer. Sentimiento del consumidor de Estados Unidos mejora en septiembre de 85.7 a 87.2. Bueno, estos son datos del viernes. Hay mayor confianza del consumidor. El PIB de Estados Unidos se revisa al alza de 3,7 a 3,9%. Mercado esperaba 3,7. Estados Unidos con un crecimiento mayor a lo esperado y eso ha mantenido el dólar algo sólido. También implica que tendríamos ese incremento de tasas de interés según lo que ha comentado Janet Yellen. Así que por ahora tenemos movimientos o datos muy buenos en los Estados Unidos que anticipan la probabilidad de algún incremento. Vamos a ver esta semana datos de empleo. Recordemos que empleo e inflación son dos de las variables más importantes para el movimiento de ascenso en tasa por parte de la Reserva Federal. Agregó también la desaceleración china, pero lo que vemos es que Estados Unidos va por muy buen camino, así que digamos que si los datos de tasas de desempleo de retrocede y se siguen generando una gran cantidad de empleos durante lo que son los últimos meses del año, tendríamos ese incremento de tasa de referencia. Y se ha subido a 30% la probabilidad en octubre 28, la siguiente es diciembre. Si octubre se mantienen estables las tasas, es muy probable que sea entonces diciembre. Janet Yellen abrió la puerta para ese movimiento. Lo único que lo retrasaría sería entonces la debilidad de China. Y el VIX no ha podido descender de los 20, sigue siendo el nivel clave. Mientras esté por encima de los 20 hay probabilidad entonces de continuar con nerviosismo. Y hoy abre el mercado en esa tendencia. No encuentran calma, están esperando todavía noticias sobre China. El mercado sigue nervioso frente al crecimiento de esa economía. La ruptura de los 20 nos dirían, bueno, el mercado encontró calma, ya pasamos el tema de tasa Fed y China, por el contrario, por ahora continúa el escenario de nerviosismo. Asia con bastante volatilidad, cerrado con comportamiento mixto en medio de temores por crecimiento en utilidades en China, no obstante, lo curioso es que China logró avanzar, Japón sí estuvo retrocediendo en medio de una jornada ausente de fundamentales. Ese tipo de comportamientos es claro, nerviosismo de los inversionistas por ahora quieren ver algo más sólido en cuanto al panorama de crecimiento en China y Europa se está llevando la peor parte con caídas cercanas al 2% en medio de temores por el crecimiento global. Esto, pese a que Europa es el que tiene las mejores cifras económicas, las de mayor crecimiento, no de mayor crecimiento, sino las de mayor mejora en términos de crecimiento y también tiene una política monetaria expansiva, lo cual por ahora justifica que tenga una posibilidad de comportamiento más estable en el mediano plazo. En el corto sigue estando el nerviosismo que no está muy bien soportado en los fundamentales, así que hay que estar atentos a Europa a ver cuándo ingresan los compradores. Y tenemos una jornada ausente de fundamentales económicos en Estados Unidos. Comcast compra participación mayoritaria en Universal Studios Japón por 1.500 millones de dólares y John Boyer, como senador, está comentando sobre algo que todavía no ha sonado mucho, pero que va a aparecer para el Día de Acción de Gracias por esas fechas. Tenemos lo que es el techo de deuda de los Estados Unidos. Para aquellos que se conectan desde hace pocos meses, últimamente Estados Unidos llegó a su límite de deuda y hubo un año donde se empezó el desacuerdo sobre si aumentar o no el techo de deuda, donde endeudarse aún más y el gobierno se cerró, el shutdown del gobierno
Así que pues por ahora dicen que este año no habrá cierre. En las últimas reuniones, en los años anteriores, se ha logrado incrementar el techo de deuda sin mayor problema, ya saben, o después de cerrar el gobierno vivieron la experiencia que es menos costoso incrementar el techo de deuda que cerrar el gobierno, termina con unos gastos mayores y generando mayor volatilidad para los mercados. Así que seguiremos hablando sobre este tema del techo de deuda de los Estados Unidos para finales de octubre, principios de noviembre. Y mercado colombiano, Banco de la República sube tasa de intervención en 25 puntos básicos a 4,75, recorta la meta de crecimiento a 2,8, mantiene el rango, pero hace que el más probable sea 2,8. Esto tiene implicaciones sobre todo por lo que es consumo, construcción y financiero, el incremento de tasas. Ya lo colocaremos en cada una de las acciones. A las 7:30 se publicaron los ingresos de los norteamericanos, crecieron 0,3% en agosto, el consumo avanza 0,4, seguimos con noticias positivas en términos de crecimiento de Estados Unidos. No obstante, esas noticias positivas pues simplemente dan más fuerza al dólar y aumenta la probabilidad de incremento de tasas en octubre o en diciembre. A las 9 de la mañana tenemos ventas pendientes de vivienda de Estados Unidos, dato de importancia media, 9:30 índice de manufactura de la Fed de Dallas. Pero durante la semana, mañana tenemos precios de vivienda y confianza del consumidor de Estados Unidos. Seguiremos con noticias relevantes, sobre todo el miércoles, ADP de empleo, la creación de empleos privados, del PMI de Chicago y la variación semanal de inventarios de crudo. El precio del petróleo, lo miraremos en gráficas, continúa dentro de la zona de indecisión buscando la posibilidad de mantener ganancias o perder el sesgo alcista. Ya lo revisaremos. El miércoles tendremos de nuevo inventarios de crudo. El jueves ISM manufacturero y gasto de construcción. Siguen las noticias de los Estados Unidos y el viernes la más importante, el panorama de empleo, tasa de desempleo y cambio en nóminas no agrícolas. Semana movida con importantes datos económicos en los Estados Unidos. También tendremos algo de China para el 30 de septiembre en la noche. Conoceremos el PMI manufacturero de China, que agregará entonces mayor tendencia y permitirá evaluar qué está pasando con esta economía. Así que en términos generales, los mercados internacionales inician la semana con caídas. Esperan noticias económicas sobre China y empleo de Estados Unidos. Vamos a estar atentos a los niveles de corto plazo. Por ahora lo que el mercado está esperando son noticias. Esta semana tendremos bastantes. Si bien la apertura parece ser negativa, no descartamos que pueda aparecer algo de comprado. Seguimos dentro de la zona lateral. No obstante, la ruptura de soportes de corto plazo generaría presión bajista adicional. Mercado local podría iniciar la semana con descensos en medio de alza de tasas y debilidad en mercados internacionales. Acá me dicen una pregunta. Teóricamente, la subida del Banco República hace bajar el dólar. En teoría, incrementa el diferencial de tasas, lo cual puede ayudar a que tengamos algo de fortaleza en la moneda colombiana. No obstante, por el otro lado, el incremento de tasas disminuye el potencial de recuperación ante los bajos precios del petróleo, o disminuye también el potencial de crecimiento, lo cual le genera un contrapeso. Así que el panorama lateral seguirá siendo el más probable para el dólar. Ya vamos a revisarlo. Así que la noticia es incremento tasas Banco de la República. Vamos con las gráficas. Este es el Dow Jones, no logra pasar los 16.500. Creo que podemos bajar el nivel de resistencia hacia los 16.500. Superando ese nivel tendríamos la posibilidad de avanzar a 17. De lo contrario, la ruptura de los 16 es el nivel que podría llevarlo hacia 15.500. Son los dos niveles de corto plazo. Vamos a ver qué pasa si logra cerrar por debajo de los 16. La presión bajista podría extenderse si logra mantenerse sobre los 16. Así negocie ligeramente por debajo. Si logra cerrar por encima de ese nivel, aún existe la posibilidad de mantenerse dentro del lateral, una zona de indecisión. El IPSA, recordemos que habían aparecido compradores el día jueves. Intentaron avanzar el viernes, pero perdieron terreno. Mientras esté sobre 3.700, hay posibilidad de mantener el impulso, pero solo ganarán terreno si logran superar los 3.760. Ahí entrarían los compradores. De lo contrario, ruptura de 3.700 lo puede llevar hacia la zona de 3.600. 3.770 la resistencia de corto plazo para que los compradores logren tomar terreno. 10.100 para Perú, que mantiene sesgo bajista. El dólar retrocede un poco el día viernes. Hoy tenemos buenos datos de los Estados Unidos, comentarios de Janet Yellen sobre la posibilidad de ascenso, precio del petróleo que se mantiene lateral y ascenso en tasa. Así que 3.030
Si logra mantenerse sobre los 3030, hay posibilidad de continuar con un poco más de sesgo alcista y volver a buscar 3180. Si pierde los 3030, podríamos descender hacia los 2960, que seguirá siendo el soporte más fuerte. 3030, el nivel que definirá si se mantiene el sesgo alcista o volvemos a tener algo de presión bajista adicional. Vamos con el WTI, que no sale de ese lateral, sigue indeciso. Se esperaba un poco más de fuerza el día viernes, pero lastimosamente no logró salir de la figura de continuación de tendencia. Este es el nivel, ya se acercó un poco a los 45, 46, pero no logró avanzar. Aún se mantiene sobre las zonas de soporte, así que seguimos 43.90 contra, se hacen un poco más estrechas, 46.50. El que rompa primero nos dará dirección. Esperemos el miércoles entonces la variación semanal de inventarios de crudo. Por ahora continúa el comportamiento de indecisión. La ruptura de los 44, 43.90 ampliaría la presión bajista y anularía la figura de continuación de tendencia. Si logra mantenerse sobre esos niveles, aún existe probabilidad de avanzar a 46.50 y romper. Está en la parte media y estaremos atentos a esos dos niveles que nos darían un panorama un poco más claro en un comportamiento indeciso. Lo mismo para el euro. Está perdiendo terreno 1.1158. Básicamente por los comentarios de Janet Yellen, la política monetaria expansiva de Europa. Si hay ruptura de los 1.1080, la presión volvería a ser bajista. Por ahora está en 1.1150, sigue sobre la zona de soporte. Si logra aguantar 1.1080, aún existe posibilidad de repunte. Está completamente lateral el mercado en términos del euro. Bueno, antes de pasar al Colcap, recordemos, vamos a iniciar o estamos revisando activos del mercado internacional. Estamos agregando lo que son algunos ETF al panorama y tenemos el TBT, que esto es corto en tesoros a 20 años. Vamos a hablar hoy ETF y han tenido algo de despegue. De hecho, después del último repunte o algo de corrección, pero mientras se mantenga sobre los 43, hay posibilidad de avanzar a 47.50, incluso 50. Algo de presión alcista sobre las tasas de los tesoros ante los buenos datos económicos, expectativa por buenos datos de empleo y las palabras de Janet Yellen. Mientras esté sobre 43.20, hay posibilidad de continuar el movimiento alcista en lo que es el TPT. GLD es un ETF Trust que tiene oro físico, así que se replica el comportamiento del precio del oro sin necesidad de que ustedes adquieran directamente, simplemente son acciones que negocian como fondos que negocian como acciones, Exchange Traded Funds, y el oro tiene posibilidad de corregir hacia la zona de 108, 109, pero si logra mantenerse sobre esos niveles aún hay posibilidad de avance. Si pierde los niveles puede ascender a 106, por ahora está también en una zona de indecisión, una línea de tendencia bajista contra una alcista. Es el choque entre lo que es la política monetaria expansiva a nivel global, pero el ascenso de tasas por parte de la Reserva Federal. Recordemos que el oro en cierto modo se usa para para cubrir riesgo de inflación, y a medida que se suben las tasas, pues la inflación podría disminuir y romper a la baja. Así que por ahora continúa dentro de una zona de indecisión. Vamos con el EWP. Esto es España. Segundo, EWP. Es España, es un ETF que replica el índice de España, viene con tendencia bajista, pero resaltamos este movimiento, resaltamos una divergencia con respecto al MACD, así que hay que estar atentos. No quiere decir que ya vaya a cambiar de tendencia, sino que en algún momento podríamos tener ese cambio de sesgo. Así que si hay ruptura de los 29.60 y 30, ya podríamos hablar de un repunte. Lo contrario, no se descartan caídas adicionales, pero hay que estar atentos porque los volúmenes se están incrementando y podríamos tener algo de presencia de compradores. Hay que estar atentos a ese ETF que tiene que ver con España. Y tenemos lo que es el uso, es un ETF de petróleo que está invertido básicamente en futuros y nos muestra claramente la indecisión. Por ahora simplemente es el mismo comportamiento, él replica el precio del petróleo. Estaremos atentos a la ruptura de alguno de los dos niveles para tener algo de dirección. En este caso el 15.30 contra el 14.10, el que nos rompa primero nos daría dirección. Y tenemos el Linda. Esto es un ETF que replica India, los índices de India.
Este que se compone de 72 activos, se mantiene también dentro de un comportamiento lateral entre 26.50 y 28.60. La ruptura de alguno de esos dos niveles nos daría dirección. Así que a través de ETF podemos exponernos a diferentes tipos de activos, al spot de oro, al spot de precio, bueno, de futuros más cercanos de petróleo y algunos países como India, España y también cortos en o apostándole al ascenso de tasas por parte de la Reserva Federal. Eso para el mercado internacional. Vamos entonces con el índice Colcap. Recordemos que alcanzó soporte en el 1200, pero no logró avanzar más allá o cerrar por encima de los 1226 el día viernes. Tendrá que superar ese nivel para volver hacia la zona de 1260, 1270. De lo contrario, si no logra superar los 1225, existe riesgo de volver a buscar 1200 y romperlo hacia los 1150. Estamos en una zona de soporte, lucha entre compradores y vendedores. Superando el 1226 tendríamos un movimiento más alcista, de lo contrario la ruptura de los 1200 podría generar presión bajista adicional. Está en esa zona de indecisión, atentos a esos dos niveles de corto plazo que nos podrían dar una tendencia mucho más clara. El precio del petróleo continúa relativamente bajo, disminuyendo la dinámica de los compradores. Banco Bogotá continúa de lado, 58 contra 60, van a ser los nuevos dos niveles, solo perdió 58, podría volver a presión bajista a 56. Bancos podrían sentir un poco el tema del incremento en tasa por parte de la Reserva Federal, una confianza del consumidor que ha venido disminuyendo en meses anteriores, más un incremento en tasa, no es una muy buena señal para la dinámica de consumo futuro de la economía, así que si hay ruptura de 58 podríamos tener una nueva presión bajista para Banco Bogotá. BBC logra impulsarse, esto es bueno, recordemos que es un activo con menos componentes cíclicos, sí los volúmenes descienden, pero pues, la bolsa en teoría continuaría con negociaciones. 16.20 la zona de soporte, si logra mantenerse sobre 16.20 hay posibilidad de avanzar a 17.20, 17.60, era 17.10 antes, 17.10, 17.20, 17.60 siempre y cuando logre mantenerse sobre el 16.20. Si lo pierde, la zona de soporte sigue siendo el 15.50, el rol de la compañía aún mantiene, digamos que la zona de soporte pese a la coyuntura internacional. Componente menos cíclico para BBC. Celsius no ha podido superar el 3.820, mientras esté por debajo de ese nivel la presión puede llevarlo hacia 3.500. Ya miraremos en esa zona si logra mantener el impulso alcista o no. Solo superando los 3.820 anularía la probabilidad de continuar con el movimiento de corrección. Cementos Argos, los compradores aparecieron, no logró cerrar por encima de los 9.600, que era la vela de indecisión. Tendrá que cerrar hoy por encima de 9.600 para poder avanzar a 10.200. Si no logra cerrar por encima de ese nivel, aún puede descender a 9.300. Cerrando por debajo de 9.300, volvería hacia la zona de 9.800. Comportamientos de indecisión, choque entre compradores y vendedores, simplemente en lo que es un comportamiento de lateral de mediano plazo, características a indecisión. Sigue el lateral de mediano plazo. Cemex Latam Holding logró mantenerse sobre los 12.000, sobre la línea de tendencia también. Si vuelve a cerrar por debajo de los 12.000, la probabilidad de descender a 11.400 y 11.000 se incrementaría. Si logra mantenerse sobre los 12, aún tiene espacio para volver a 13.000 y 13.600. 12.000 para el día de hoy, el nivel clave para mantener el impulso. Y Canacol retrocediendo el día viernes en medio de un precio del petróleo que se incrementó y después se volvió con fuerza. 6.300 sigue siendo la zona de soporte. Si logra mantenerse sobre ese nivel de 6.300, aún tiene espacio para 7.500. Si lo pierde, el siguiente nivel de soporte son los 5.900. Importante los 6.300 para el día de hoy. Si logra cerrar por encima de los 6.600, hay posibilidad de anular la presión bajista. Mientras esté por debajo de 6.600, aún puede romper y descender hacia 5.900, 6.100 como siguientes zonas de soporte. Algo del compra de vendedores tomando utilidad en ese activo después del fuerte avance. Corficol continúa con las ganancias y buen volumen. 37.600, mientras esté sobre 37.600 aún hay posibilidad de avanzar a 38.700 y 37.600. Solo si cierra por debajo de 37.600 podríamos volver a los niveles de 36.800, 36.600, ya perdiéndolos volvería el sesgo bajista. 37.600 el soporte de corto plazo para Corficol. Vamos con Ecopetrol, que sigue sin levantar cabeza en medio de un precio del petróleo que es 44.
Hay algo importante y es que el precio, digamos que la correlación con el precio del petróleo disminuye en estos niveles de precio, porque si bien el petróleo puede subir de 44 a 46, pues el tema de costos y la estructura de deuda de la compañía hace que esos niveles sigan siendo de presión sobre la generación de caja operativa libre. Así que por ahora tenemos el nivel de resistencia de 1390 para eliminar la presión bajista. Mientras estemos por debajo de los 1390, aún podemos alcanzar 1320, 1280, 1390 el nivel para anular la presión bajista y poder volver a 1460. No obstante, el 1460 sigue siendo resistencia de tendencia bajista. Hay una pregunta, si las acciones de Ecopetrol en este momento están subvaloradas. Recordemos, el tema es relativo, digamos que ahí depende de la perspectiva de crecimiento de los inversionistas, pero aún se encuentra por encima de su valor patrimonial, lo cual aún si el tema de petróleo continúa bajo por mucho más tiempo y los resultados siguen deteriorándose, el endeudamiento incrementándose, pues básicamente lo que tendríamos es que puede continuar con la tendencia hacia su valor patrimonial. 1390 para anular esa probabilidad. 1390, mientras esté por debajo de ese nivel, la presión sigue siendo bajista, solo superando ese nivel volveríamos a 1460. Vamos con la empresa Energía Bogotá, que continúa el avance en medio de la expectativa de venta de la participación de Ecopetrol. Lo que queda en la segunda etapa se conocerá, se me olvidó si era el 5 o el 9 de octubre. Ya hablaremos sobre ese proceso de subasta. 1770 el nivel, mientras esté sobre 1770 aún puede avanzar hacia los 1810. Hay posibilidad entonces de mantenerse cerca a sus niveles en 800, 810, no se descarta algo de resistencia, pero pues dependerá. Solo rompiendo el 770 volveríamos a tener una corrección un poco más fuerte, de lo contrario incluso puede continuar con el avance y romper hacia los 840. 1770 la zona de soporte para mantener el impulso alcista en Empresa de Energía de Bogotá. Vamos con Construcciones El Cóndor, que no marca, así marcó precio bien abajo en temas de liquidez después de haber llegado a la zona de promedios móviles de 40 y 20 periodos. Solo cerrando por encima de 1200 podría volver a rebotar, de lo contrario sigue siendo 1100 contra 1200 el escenario más probable. En que continúa negociando cerca del 11.30 sin cambios por ahora, no actualizaremos niveles. ETB logró aguantar la zona de soporte de los 560, 550. Así que mientras esté sobre ese nivel aún puede volver a 580 y 590. No obstante, pues vamos a ver cuándo nos dicen el tema del dividendo. Si hay ruptura del 570, del 560, hay posibilidad de una presión bajista adicional. 560 será el soporte para mantenerse dentro de esta zona lateral. Buen volumen, el mercado espera el tema del dividendo. No obstante, recordemos que en el inicio del ex dividendo, pues la apertura volvería a descontar ese valor. Vamos con Éxito, que continúa bajo presión. Estamos llegando a nivel no graficado, por lo tanto voy a traer acá al histórico un archivo Excel con una gráfica histórica para que veamos los niveles a los cuales estamos llegando. Una caída desde sus máximos desde 63% en promedio, desde el punto más alto, desde el cierre, no necesariamente el punto más alto, y estamos llegando con cerca a niveles de 2009. Esto significa que aún puede continuar con descensos. La zona del 10.000, entre 11.000 y 9.600 es la zona de soporte más fuerte, y la presión bajista para este activo permanecería mientras estemos por debajo de 14.100. Mientras estemos por debajo de 14.100 hay posibilidad de continuar con la tendencia bajista. Si supera los 14.100 hay posibilidad de repuntar a 15.200. 14.100 el nivel de resistencia para mantener la presión bajista, 15.100 el nivel de resistencia. De lo contrario podríamos continuar con descensos, ya miraremos cuándo aparecen compradores en este activo. Seguimos con Grupo Argos, que logra mantenerse sobre 16.600, mientras perdón, 17.600, mientras esté sobre ese nivel aún puede avanzar a 18.300. Vamos a colocar ese nivel de resistencia y la posibilidad de un comportamiento lateral. Vamos con Grupo Avales, sector financiero, que podría sentir el movimiento de ascenso en tasa de interés. Si rompe los 1150, la caída puede ser a 1100. De lo contrario, puede oscilar 1200 contra 1150. 1150 para mantener el impulso alcista o dar mayor probabilidad de descenso. Seguimos con el Grupo Sura, que no logró pasar los 36.000. Y tenemos los 34.300. Si rompe 34.300, la posibilidad de caída es hacia 33.200. Mientras esté sobre 34.300, aún puede oscilar entre 36 y 34.300. Solo superando los 36,
podríamos volver a la zona de 38, 36 como resistencia, lucha entre compradores y vendedores, continúa el escenario de comportamiento lateral. Vamos con ISA. Bueno, un segundo. Seguimos con la acción de ISA que logra mantenerse sobre los 6.800 y cerca de los 7.000, oscilando con algo de indecisión. Recordemos que también viene el tema de venta de la participación de Ecopetrol en esta compañía. Así que si logra mantenerse sobre 6.800 hay posibilidad de avanzar a 7.600. Si pierde los 6.800 la caída puede ser a 6.300, pero ahí podrían aparecer de nuevo compradores. 6.800, 6.300 la zona de soporte, superando los 7.100 daría avance hacia 7.600 como escenario probable. Isagen empieza a estabilizarse entre 2.800, solo superando 2.940 hablaríamos de volver a 3.100. 2.940 contra 2.800, los dos niveles claves para Isagen que podrían generar algo de comportamiento lateral. Vamos con mineros, el oro descendiendo un poco en el día de hoy, $1.129 la onza, en medio de la fortaleza del dólar y la expectativa de ascenso en tasa Fed. Cambia un poco el sesgo después de las últimas caídas, solo superando 1950 puede avanzar a 2100, si no supera 1950 la corrección puede ser a 1760, 1950 la resistencia de corto plazo. Vamos con Nutresa, él logra avanzar hacia los 2700, 2000, sí, mientras esté sobre 2700, 20.700, perdón, 20.700, hay posibilidad de avanzar a 22. De lo contrario, perdiendo 20.700 puede buscar soporte de 20.000, pero solo ruptura de 20.000 volvería a la presión bajista. Entre 20.000 y 20.600 está la zona de soporte del impulso alcista. La ruptura de 20.000 le volvería algo de sesgo de vendedores adicional. Preferencial aval 1150. Si hoy rompe los 150, la presión bajista puede ser hacia los 110. De lo contrario, 1200 el nivel de resistencia. Avianca Holding apareciendo de nuevo compradores en jornada previa, intentando un nuevo repunte técnico. Tendrá que cerrar hoy por encima de los 1910 para mantener el impulso alcista. Si logra cerrar por encima de 1910, aún podría crear el rebote hacia 2060, 2120. Si pierde los 1910, puede descender a 1850, 1840, aunque no se descarta que los compradores se defiendan un poco en medio de una caída tan extendida. Solo manteniéndose sobre los 910 podría extender el movimiento alcista. Preferencial Bancolombia perdiendo fuerza el viernes, llegando a la zona de resistencia 25-25-200, lo que era soporte, ahora es resistencia, así que la tendencia bajista sigue vigente y con fuerza, lo cual implica que si no logra superar pronto los 25.200 y cerrar por encima de ese nivel, descensos a 23.400 y 22 se incrementan en términos de probabilidad después del ascenso de tasa Fed. 25.200 el nivel de resistencia para mantener sesgo bajista. Ya también está por MACD tendencia bajista y los vendedores han tomado control por RSI. Estamos con promedios móviles 240-20 periodos. 25.200 el nivel de resistencia importante. Vamos con preferencial Cementos Argos que logra mantener impulso alcista 9100. Si logra cerrar por encima de 9100 o mantenerse sobre ese nivel, aún tiene espacio para 9600, 9800. Si pierde los 9100, la caída puede ser hacia 8500. 900 la zona de soporte relevante. Preferenciales de vivienda, recuperando algo de terreno después de tanta caída. Si pierde los 22.900, la presión bajista podría volver para este activo hacia la zona de 21.800 y nuevos mínimos. Si logra mantenerse sobre ese nivel puede repuntar a 24.300, pero ese 24.300 se convierte en una resistencia fuerte después del movimiento de ascenso de tasas por parte de la Reserva Federal. 24.300 es el más importante, 22.900 para mantener el impulso alcista, de lo contrario la presión bajista podría incrementarse en este activo. Vamos con preferencial grupo Argos. 17.000 para mantener el impulso alcista hacia los 17.600. Si pierde 17 podríamos descender hacia zonas de 16.400. Preferencia del grupo Sura, vela de indecisión. Vela de onda alta, 34.300 contra 35. Si rompe 35 al alza podría avanzar a 36. Si cierra por debajo de 34.300 aún podría descender a 33 o 32.600. Y en cuanto a Pacific Rubiales, la presión sigue siendo bajista. Recordemos que rompió la línea de tendencia, así que mientras se mantenga por debajo de los 7.900,
existe la probabilidad de descensos incluso hasta el 5000. Así que por ahora 7900 la presión bajista. Ya miraremos cuándo aparecen compradores que puedan darnos la posibilidad de un rebote técnico. De lo contrario, si seguimos cerrando cerca de mínimos, pues la presión bajista podría continuar. 7900 el nivel de resistencia para anular el sesgo bajista para Pacific Rubiales. Así que en términos generales, iniciamos la semana con algo de nerviosismo, expectativa de ascenso tasa Fed, debilidad de China, debilidad de precio de los commodities por fortaleza del dólar, simplemente hace que el mercado continúe a la expectativa de alguna noticia de China y por lo tanto nervioso con presión bajista. Atentos a los niveles de corto plazo, las resistencias de corto plazo para anular la presión bajista o aquellos que tienen todavía mantienen sesgo alcista, los soportes de corto plazo. Vamos con preguntas. ¿Por qué cae tanto el éxito? Recordemos que después de que hizo las adquisiciones en Brasil y en Argentina, el mercado se puso un poco más pesimista frente al desempeño futuro del activo. Recordemos también que el éxito es de unos márgenes relativamente bajos, los múltiplos eran altos antes, ya se han ajustado a 0.5 veces las ventas y un RPG de cerca de 11 veces la utilidad. Así que, pues digamos que lo que está viendo es un tema de ajuste donde ya empieza a llegar a niveles de soporte y de históricos importantes donde estaremos atentos a lo que es la presencia de compradores. Solo rompiendo la resistencia de corto plazo anularía la presión bajista. Aún no conocemos el reporte de Canacol, sí, ya se dio, los resultados no fueron buenos, pero el incremento de reservas hizo algo de peso y lo mantienen en esta zona generando algo de indecisión, lo que no ha permitido el repunte adicional es el precio del petróleo que se mantiene dentro de esa zona de indecisión con leve presión bajista por fortaleza del dólar. Perspectiva para el WTI sigue en la zona de indecisión, la cual es como lanzar una moneda al aire, 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. Si rompe los 43.80 la presión bajista se incrementaría, solo rompiendo los 46.50 volvería el sesgo alcista. Continúa dentro de este rango de indecisión. ¿Por ¿Qué es lo que sucede con preferencia la Bianca Holding? La recomendación, todo el mercado había caído, la recomendaron todo el mercado ha caído 32%. ¿Hay alguna razón espera de recuperación según fundamentales? Recuerden que pasó a pérdidas y el tema es una correlación general con aerolíneas. Voy a traer acá el graficador global y vamos a mirar LAN Chile. El tema es aerolíneas latinoamericanas. Esta es la acción de LAN, el ADR de LAN, que continúa bajo la misma tendencia. Así que el tema tiene que ver con riesgo de los mercados internacionales, la correlación que se mantiene vigente por el ADR. ¿Cuáles son los activos más afectados con el alza del Banco de la República? En su orden financiero, consumo y construcción. Construcción se afecta, pero no en tanta medida porque se mantiene todo lo que es el gasto del gobierno, pero financieros es el número uno. Qué pena me perdí. Avianca. Vamos con preferencial ABH, Avianca Holding. Aparecieron compradores si logra cerrar mantenerse sobre el 1910, aún hay posibilidad del rebote. Si lo vuelve a perder, la presión bajista volvería hasta que veamos algo de compradores en las velas. 1910, la zona de soporte. ETB presenta divergencia. La divergencia se calcula con base en el MACD para quienes les suena algo nuevo. No hay mucha divergencia, sí se está aplanando a consecuencia del comportamiento lateral, pero no alcanzamos previamente un máximo anterior como para justificar la divergencia. Por ahora simplemente es un comportamiento lateral, los que ven algo de temor en los resultados y pues que saben que cuando venga el periodo dividiendo la caída de la acción equivale a ese monto y los que todavía compran con base en el dividendo. Podría repetir preferencial Cementos Argos, vamos con PFC Margos y 9100 para mantener el impulso alcista. Mientras esté de 9100, aún hay espacio para 9500, 9600 en primera instancia. Si lo rompe, volveríamos hacia 8800, 8500, igual dentro de un lateral de mediano plazo. El alza de los intereses en Colombia baja el valor de las acciones. Sí, sobre todo en financieras, esto reduce un poco el potencial de consumo. Recordemos que la confianza del consumidor también está disminuyendo y pues una confianza deteriorada con una tasa de interés más alta no es una muy buena combinación para la perspectiva de consumo futuro de próximos trimestres. Así que financieras, consumo y construcción en su orden son las más afectadas. Me perdí Ecopetrol, porfa, colabora repitiendo. Vámonos y terminamos con esa última pregunta. Ecopetrol. Recordemos que el precio del petróleo sigue bajo, 1390 es la zona de resistencia y puedo hacer una gráfica interesante. Mientras esté por debajo de 390 la presión sigue siendo bajista, que tiene que ver con la correlación entre el precio del petróleo y Ecopetrol. Voy a agregar aquí
la acción de Ecopetrol. Esto es comparar. Voy a buscar acá Ecopetrol. Tenemos Ecopetrol en el mercado local. Entonces va a aparecer Ecopetrol en el mercado local. Y voy a colocar velas diarias. Listo, ahí se normaliza la gráfica. Se evidencia una clara correlación, no obstante, pese al último repunte del precio del petróleo, Ecopetrol continúa bajando. ¿Cuál es la razón? Recordemos que Ecopetrol tiene costos, ¿cierto? Hay costos, hay gastos financieros antes de pasar a la utilidad neta. Por lo tanto, por debajo de los 50, 52, la correlación se pierde y la presión sigue siendo bajista pese a que el precio del petróleo en algunas jornadas repunte. Necesitamos un precio del petróleo por encima posiblemente 48, 52 para que la correlación sea un poco más directa como lo era antes. Por estos precios, por debajo de 46, 44, la correlación se pierde y la presión es más bajista para Ecopetrol que para el precio del petróleo. Es importante tener en cuenta esa relación adicional. Bueno, entonces muy atentos a lo que son los niveles de corto plazo. Iniciamos con algo de presión bajista, el mercado sigue nervioso hasta que no vea algo de recuperación en China y seguimos con esa indecisión a espera también de noticias de Estados Unidos de empleo que nos permitan definir cuándo sería el incremento de tasas por parte de la Reserva Federal. Muy buen día para todos.